Hoy quiero hablarles sobre el tema de la verdad. Creo que este es un tema muy importante por la época en que nos toca vivir hoy. Así que vamos a orar y si tú le puedes decir al Señor, háblame, abro mi corazón a ti. ¿Está bien? Porque yo lo que puedo compartir son palabras, pero la revelación la tiene que dar el Espíritu Santo. Así que dile así al Señor, ora conmigo, Espíritu Santo, abro mi corazón a ti, abro mis oídos a ti para escuchar palabra tuya. Dame tu revelación hoy, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la verdad es muy sensible y muy claro, muy importante. En la Edad Media, la verdad era lo que la Iglesia Católica decía. Por ejemplo, si la Iglesia Católica decía, este libro no se debe leer, no se leía porque era la verdad. Pero la Iglesia Católica sostuvo que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Cuando vino la revolución científica con Copérnico, Galileo y Kepler, ellos llegaron a la conclusión que eso no era verdad. Es decir, que la Tierra no era el centro del universo. Y comenzaron a decir, esto quiere decir que Aristóteles y la Iglesia Católica se equivocaron. Por lo tanto, no podemos confiar en lo que dice la Iglesia Católica como verdad. Y entonces empezaron a buscar la verdad. ¿Dónde está la verdad? Y surgió allí un filósofo que se llamaba René Descartes, y él dijo, pienso, luego existo, y por lo tanto la verdad está en el pensamiento. Allí está la verdad. Y luego surgió otro filósofo científico llamado Francis Bacon, y dijo, no, la verdad no puede estar en el pensamiento, porque uno podría pensar por ejemplo, en un centauro, mitad hombre y mitad caballo, pero no existe, no es verdad, pero uno lo puede pensar. Por lo tanto, él dijo, la verdad no está en el pensamiento, la verdad está en los sentidos. Ver para creer. Si yo lo veo, entonces eso es verdad. Y eso dio origen a lo que se llamó la ciencia positivista, que significa que lo que la ciencia compruebe, eso es verdad. ¿Ya? Y para el siglo XVIII nació un movimiento llamado la Ilustración. Y ese movimiento llegó a la conclusión de que el pensamiento y también la ciencia serían las que nos darían las respuestas a todos los interrogantes de la vida. Nos daría la paz mundial, nos daría el mejor sistema económico, nos daría el mejor sistema moral, lo que es bueno y lo que es malo. Ahora la pregunta era la razón de quién. No era la razón de los chinos, porque ya era una cultura obsoleta. No era la razón del indígena, porque era una cultura muy primitiva. Era la razón del hombre por excelencia, la razón del hombre europeo. Esa razón nos iba a conducir a toda la verdad. Voltaire, uno de los grandes pensadores de esa época, dijo, la razón nos va a dar todas las respuestas, por lo tanto la Biblia habrá muerto. La Biblia en 100 años será una pieza de museo. Esto lo dijo por 1750 aproximadamente, y hoy estamos en el 2022 y sabemos una cosa, que Voltaire está muerto, pero la Biblia sigue en pie. ¿Ya? Todavía la Biblia sigue dándonos de su vida, de su verdad. Y entonces, cuando ocurrió esta conclusión que la razón, el pensamiento nos iba a llevar a toda verdad, y sería la razón del hombre europeo, en el siglo XX ocurren dos hechos catastróficos, las dos guerras mundiales. Y esas dos guerras mundiales, ¿dónde se desarrollaron? ¿Dónde se iniciaron? En Europa. Es decir, el hombre europeo, el más inteligente y el más racional, haciendo lo más irracional, que es la guerra. Y entonces la gente empezó, los grandes escritores, los grandes pensadores comenzaron a decir, quiere decir que la verdad no está en la razón, porque la razón nos prometió la paz mundial, nos dijo que iba a darnos las respuestas y no nos dio nada.
Tampoco está en la ciencia, porque la ciencia que nos iba a llevar a un progreso ilimitado creó la bomba atómica que nos colocó al borde de la extinción. Entonces la gran pregunta de los filósofos después de la Segunda Guerra Mundial, de Sartre, de Heidegger, de Foucault y de todos estos es: ¿dónde está la verdad? Y la respuesta fue: la verdad no existe. La verdad objetiva no existe, sino que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, el otro tiene su verdad. ¡Wow! Y se dejó de lado la verdad. Por eso hay muchos de los profesores no saben bien qué hacer en el colegio, porque no saben qué es verdad y qué no es verdad. Y por lo tanto no saben qué es bueno y qué es malo, porque cuando uno dice esto es bueno, alguien diría eso es bueno para ti, porque esa es tu verdad. Esto es malo, bueno, eso será malo para ti, porque esa es tu verdad, pero no es mi verdad. ¿Me explico? Empezó a conducirse en esta área y dimos paso a lo que se llama la era postmodernista, la era de la posverdad, la era donde nada es verdad, sino es todo un relato, una narrativa, donde el que narre mejor, el que relate mejor, impondrá su verdad a los demás, si es que esto realmente ocurre. ¿Y quién será el que impondrá una verdad a una sociedad? Aquel que tenga el poder para imponer esa verdad. Eso será, porque se dejó la verdad objetiva. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo estaba en un debate en la ciudad de Cartagena, en Colombia, hablando sobre el tema de la homosexualidad. Todo el público era homosexual. Y el asunto es que, largo hablar de eso, pero al terminar la charla comenzó el tiempo de debate. Y una chica se levantó y dijo, yo estaba debatiendo con 4 profesores de la universidad. Y esta chica le preguntó, para ustedes, ¿qué es la verdad? El primer profesor dijo, bueno, la verdad no existe. El segundo dijo, no, yo tampoco creo en la verdad. El tercero dijo, yo no creo en la verdad, ni siquiera en la realidad. Es decir, posiblemente esto no es una mascarilla, ¿ok? Y yo les dije, mire, ustedes dicen que no hay verdad. ¿Es verdad? Porque entiende, cuando uno afirma no hay verdad, está afirmando algo con pretensión de verdad, por lo menos la verdad que no hay verdad, y es una completa contradicción. Por eso los sofistas de la antigüedad que sostenían eso, tomaron una decisión, callarse la boca, porque en el momento que decían esta boca es mía, estaban diciendo algo con pretensión de verdad. Así que, ¿qué es la verdad? Y me preguntaron a mí, ¿qué es la verdad? Y yo les dije, y es lo que sostengo, porque fue algo que el Señor me dio, y quiero compartirle esto. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Voy a decirlo otra vez. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo tengo la verdad. Yo soy la verdad. Ahora uno podría decir, bueno, eso fue una frase poética muy linda, pero no, tiene una razón de ser. La verdad se relaciona con el principio. En otras palabras, ¿cómo se inició el universo y el mundo? ¿Cómo se inició? Si el universo se inició por coincidencias y casualidades, esa se convierte en la verdad primaria. Y de allí salen todas las demás verdades. ¿Me va siguiendo en este pensamiento? Pero si en el principio creó Dios, entonces la verdad es la persona misma de Dios, porque determina el principio. Y entonces todas las verdades que vienen allí están conectadas a la gran verdad. Y esto tiene una gran importancia en la educación, porque cuando nosotros hablamos de geografía y hablamos de las montañas, tenemos que decir, ¿y cuál fue el principio de las montañas? En el principio creó Dios. Así que esa verdad de la geografía está relacionada con Dios. ¿Me explico? Por lo tanto, ya no es un saber secular, es un saber sagrado, porque todo lo que respira alabe a Jehová.
Y cuando vemos el aparato digestivo, ¿de dónde salió? El principio. Y donde vemos en botánica las flores y las plantas, ¿de dónde salieron? Del principio. Y donde vemos a los animales, zoología, ¿dónde? Del principio. Todo está relacionado con la gran verdad. Así que todas las verdades que estudiamos, si son verdades, están relacionadas con la gran verdad que es Dios. Y esto es maravilloso, porque se convierte en un acto, cada cosa que enseñamos, en un acto de adoración. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando hacemos esto. Cuando nosotros entendemos la verdad, que no es una casualidad. Cuando alguien piensa que la verdad son coincidencias y casualidades, así será su sistema moral. Así será su propósito en la vida. Así será lo que estudia. Todo será coincidencias, casualidades. Pero si uno entiende que en el principio creó Dios. ¿Y por qué Jesús es la verdad? ¿Por qué? Porque en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esto era en el principio. Por eso Él es la verdad. Porque estaba en el principio. ¡Wow! ¡Qué maravilla cuando entendemos esto! El posmodernismo dijo, no, la verdad no existe. Cada uno tiene su verdad. Y entonces reemplazó lo que es correcto, lo que es verdadero y lo que es justo por su opinión. Yo opino que, y eso se convierte en la verdad, en su verdad. Es lo que él o ella opina. También fue reemplazado por las emociones. Yo siento que, y entonces eso se transforma en verdad. ¿Se da cuenta? Me hace feliz pensar que hay extraterrestres en Neptuno. Y aunque no haya ninguna comprobación científica, como me hace bien pensar eso, entonces es verdad. No será verdad para ti, pero es verdad para mí porque me hace sentir bien. ¿Se da cuenta? Cambió la cosa. Hoy se dice que un niño puede, de acuerdo a lo que siente, en lugar de sentirse niño, se siente niña, puede cambiar. ¿Se da cuenta? Lo que siento. Y también la verdad fue reemplazada por la conveniencia. Si me conviene, es verdad para mí. Si no me conviene, no lo tomo en cuenta. Ahora, puede ser que me convenga a mí, pero que sea injusto para el otro. No importa eso. Lo importante es que me conviene a mí. Se ha reemplazado la verdad. Por eso es importante volver a la verdad. Es clave volver a la verdad. Mira lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero preguntarle a ustedes, la palabra escudriñar, ¿qué idea te da? Escudriñar las Escrituras. A ver, díganme algunos sinónimos de eso. Estudiar, ¿bien? Analizar. ¿Cómo? Profundizar. ¿Cómo? Buscar. Indagar. ¿Se da cuenta? Todo lo que ustedes me hablan, profundizar, analizar, indagar, hurgar, todo eso, significa que no es una lectura superflua. Es ir profundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Escudriñad. Tienes que ir profundo, profundo a las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¡Wow! ¿Qué te hace? Te instruye en justicia. Te dice cómo hay que actuar. ¿No es cierto? Por ejemplo, la familia, ¿no? Te dice lo que es. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán uno, y lo que Dios unió ningún hombre lo separe. Eso es la verdad. Ahora acá, es que sabe que yo siento que no es así. Donde hay amor, puede haber matrimonio.
hay que aceptar la diversidad. Entonces, ya no es la instancia superior la que determina, sino es cada ser humano va determinando lo que es su propia verdad y su propia definición, de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que opina, de acuerdo a lo que le es conveniente. Cuando entendemos esto, que la Biblia nos instruye en justicia, la Biblia deja de ser un libro de religión y se convierte en un libro de toda la vida, incluyendo la religión, ¿ya? Se convierte en un libro de educación, se convierte en un libro de negocios, se convierte en un libro de política, pero para eso hay que escudriñarla, si no, uno no lo encuentra. ¿Quiere levantar negocios? Vaya a la Biblia, pero escudriñe las Escrituras. Yo doy conferencias de política basado en la Biblia. Principios de economía basado en la Biblia. Principios de arte basado en la Biblia. Pero hay que escudriñar las Escrituras como palabra de Dios, como esa verdad que se revela a través de la Biblia y del Espíritu Santo. Esos son los dos elementos. Busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. La Biblia tiene que tener, es un libro de la vida, y cuando, fíjese lo interesante, en el siglo XVI, cuando vino la Reforma proclamó que la Biblia era para todos. Y la Biblia se convirtió en un libro, en ese tiempo surgían los estados modernos, en que muchos estados tomaron la Biblia como fundamento político, económico, social, artístico y educacional. ¿Ya? Por ejemplo, yo estaba en Suecia, en la ciudad de Linköping, y me mostraron cómo era una escuela hace unos 100 años atrás. Y el guía turístico, que era ateo, me dijo, toda la escuela pública estaba basada en la Biblia, la escuela pública. Y los profesores eran cristianos, y además el rey de Suecia mandó que todos aprendieran a leer. ¿Adivine para qué? Para que leyeran la Biblia. Y esos países comenzaron a progresar. Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña, porque fueron adoptando no una religión mejor que la otra, sino que ellos adoptaron la Biblia como su fundamento y progresaron enormemente, porque recuerda lo que dice la palabra del Señor, que si guardamos los mandamientos, Él trae prosperidad a las naciones. Ahora esas naciones, muchas de esas ya dejaron al Señor de lado, pero tuvieron por 400 años un fundamento profundo. Y estamos con mi esposa en la ciudad de Lausanne, en Suiza, y vimos un jardín allí, no de flores. No era un jardín de alguien particular, sino era alguien que cultivaba flores como negocio. Digamos que eran unos 2000 metros de flores, toda una cantidad de flores. ¿Sabes lo que me llamó la atención? No había cercos, no había alambre de púa, no había guardia armado. Y lo que más me llamó la atención, que las flores seguían ahí. Yo pensé, si esto fuera en Latinoamérica, no habría flores. Capaz no habría ni la tierra. Pero me dijeron de otro lugar, donde jardines donde uno puede entrar y sacar las flores. Y hay una cajita allí. No hay cobrador, no hay guardia armado, está la cajita y tú calculas cuánto salen las flores en la florería. Voy a sacar 3 flores, cuestan tanto, muy bien, pongo la plata ahí. Nadie te controla, no hay guardia armado, no hay sensores eléctricos, no hay guardia, no hay cajero automático, no hay nada de eso. Tú pones en la cajita. Yo pensé, si esto fuera en Latinoamérica, no habría cajita, no habría dinero, no habría flores, no habría tierra, no habría cerco. ¿Ya? Les voy a explicar cuál es la razón por la cual esto es así. Resulta que los genes de los suizos son mejores que... No es eso. ¿Sabe qué fue? Que la palabra de Dios fue un libro de toda la vida. Estaba metido en la educación, estaba metido en la política, estaba metido en la economía.
y está metido en la familia. Y si nosotros empezamos a ver esto, que la Biblia puede convertirse en el nuevo Chile, en la nueva Latinoamérica, que no es un libro de religión. A mí me hablo con políticos, usted me va a hablar de religión, ¿no? No, digo, yo le voy a hablar de cosmovisión, de líneas de pensamiento, de la línea de pensamiento bíblica, de religión. Si usted, yo le digo, me va a hablar de religión, me voy, porque yo no hablo de religión. Yo hablo de línea de pensamiento basado en la Biblia. Y tuve la oportunidad de dar 7 charlas a gente involucrada en política, la mayoría de ellos no cristianos. 7 charlas, vinieron a todas mis charlas. Y el título era Cosmovisión Bíblica de la Política. ¿Y sabe por qué? Yo, lo primero que le dije, no les voy a hablar de religión. Les voy a hablar de cosmovisión bíblica, de lo que es un gobierno. Porque Dios tiene principios de gobierno. Y entonces empezamos. Usted ve, por ejemplo, si ve Transparencia Internacional, que es una institución que mide la corrupción en los diferentes países, los 12 primeros países, de los 12, 11 son países protestantes. De los 12, 11 países protestantes. ¿Qué será? ¿Que somos mejores que los católicos? No. Significa que la Biblia colocó un fundamento de honestidad, de transparencia, de trabajo duro, de hacer las cosas para la gloria de Dios. Así que la Biblia nos enseña principios. La Biblia transformó las naciones. Veamos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, el concepto de dignidad que nosotros manejamos hoy en día. Si yo les dijera a un niño con síndrome de Down, ¿merece vivir? Merece vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene, en Roma no merecía vivir, en Grecia tampoco. ¿Pero por qué ahora merece vivir? Porque hubo un principio bíblico que se colocó en el mundo occidental. Roma lo vivió y lo esparció, el principio bíblico de la dignidad. Los romanos no tenían ese concepto, tenían un concepto que se llamaba dignitas, y la dignitas era solamente para hombres, las mujeres no tenían, era para hombres libres, los esclavos no tenían dignitas, y los hombres libres solamente tenían dignitas si pertenecían al Senado, a la orden de caballería y tenían un sistema moral intachable. Esos eran los únicos que tenían dignitas, era una especie de estatus social. Pero de pronto surge el principio bíblico. Génesis 1, 26 y 27. Y Dios creó, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué te da dignidad? Que fuiste creado por Dios. No importa tu condición. Un asesino que está en la cárcel por haber matado a 20 personas, ¿tiene dignidad? Sí, la tiene. ¿Sabe por qué? Porque la dignidad no se gana ni se pierde, es intrínseca a que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Puede ser que no viva de acuerdo a su dignidad, que es otra cosa, pero el asunto es que tiene dignidad. De allí sale, de ese concepto de dignidad, la Declaración de los Derechos Humanos. De allí sale los derechos para los niños con capacidades especiales, los derechos de la mujer. Qué tremendo el principio bíblico de la mujer, ¿no? En Cristo Jesús, y esto Pablo lo estaba escribiendo a los griegos, en Cristo, que los griegos consideran que la mujer era la máxima expresión de sinvergonzonería, ¿ya? Y Pablo dice, en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. ¿Qué? ¡Wow! Principio bíblico que transforma naciones. Y los cristianos comienzan a elaborar leyes para dar derechos a la mujer que no tenían antes, como por ejemplo el derecho a elegir con quién casarse. Derecho que hoy, todavía siglo XXI, no existe en culturas musulmanas e hinduistas. Eso fue un legado de la Biblia. ¡Qué tremendo! Y cuando a los niños en Grecia y en Roma los mataban, o los abandonaban porque habían nacido débiles o no habían llorado lo suficiente al nacer, o se los mataba, o se los dejaba abandonados para que los animales los mataran. Los cristianos recogían a esos niños,
Algunos de ellos fueron asesinados por el crimen de recoger niños. Porque había un tal Jesús de Nazaret que dijo, de los niños es el reino de los cielos. Y los cristianos no permitían que se matara, pero no, la ley no estaba a su favor. Así que los mataban a ellos por recoger a esos niños y salvarles la vida. Hasta que en el año 374 los cristianos lograron cambiar la ley. Y ahora la nueva ley decía que era un delito de infanticidio matar a los niños, cualquiera fuera su condición. Y esa ley pasó a todas las naciones del mundo. Por eso Chile y cualquier otro país protege a los niños nacidos, porque un grupo de cristianos en el año 374, inspirado en los principios bíblicos, lo cambió. ¡Wow! Podemos hacer lo mismo, volver a los principios bíblicos. No se trata de opiniones, se trata de lo que Dios dice. No se trata de lo que siento, se trata de lo que Dios dice. Por eso hay que escudriñar las Escrituras, porque ellas nos instruyen en justicia. ¿Qué pasó con la esclavitud? Grecia y Roma tenían esclavos, los judíos tenían esclavos, los cristianos tenían esclavos, hasta que este hombre dijo, en Cristo Jesús, Pablo a los Gálatas, en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Y los cristianos comenzaron a luchar contra la esclavitud y lograron que se terminara la esclavitud en Roma. Pero en el siglo XVII renació la esclavitud, porque las naciones europeas vieron que podían sacar mano de obra gratuita. Dejaron los principios de Dios y se dedicaron por la conveniencia. Mano de obra gratuita desde África, y comenzó el tráfico de esclavos. Y de pronto se levanta un cristiano comprometido, basado en la Biblia, llamado William Wilberforce, y él comienza a luchar contra la esclavitud. Luchó 30 años y en el año 1833 logró que la esclavitud fuera abolida en Inglaterra. 2 días después murió. Y sus últimas palabras fueron: gracias, Señor, que me has permitido ver el día en que Inglaterra está dispuesta a pagar 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos. Porque la verdad que había que indemnizar a los esclavistas por esto. E Inglaterra influyó para que todos los países de Europa terminaran con la esclavitud. Fue la obra de un cristiano. Fue aquella mujer, Harriet Beecher Stowe, que quizás no les suene mucho, pero si les digo la escritora de La cabaña del tío Tom, esa mujer luchó contra la esclavitud, levantó una novela, escribió una novela, y ella dijo: Dios lo dictó, Dios lo escribió, yo solo escribí el dictado. Eso fue lo que escribió sobre su libro. Ese libro influyó para que se produjera un movimiento en todo Estados Unidos para que se terminara con la esclavitud. Una mujer entregada a Cristo. Fueron los cristianos basados, porque en Roma la vida no tenía mucho valor, ¿no? Cuando se sentían frustrados tenían un dicho: córtate las venas, y se cortaban las venas, se suicidaban. Pero ahora viene un principio de la Biblia, que la vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Y los cristianos comenzaron a predicar esto, los suicidios comenzaron a bajar, y en el año 395 terminaron con los juegos de gladiadores, que eran donde los gladiadores se peleaban y se mataban. Cientos, miles de gladiadores fueron asesinados durante 7 siglos en los coliseos romanos. Pero un día los cristianos se levantaron y dijeron: no matarás, principio de la Biblia. La vida le pertenece a Dios. Y terminaron con los coliseos romanos, que eran muchos. Y en lugar de eso, en el año 369, crearon una institución basados en el principio bíblico: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Y los cristianos crearon en el año 369 los hospitales. Fue una creación cristiana, ¿ya? Eso fue creado en Oriente por un cristiano llamado Basilio. Y en el año 390, en Roma, una mujer llamada Fabiola creó el primer hospital de Occidente. Fabiola era una mujer pagana que se entregó a Jesús completamente y dedicó toda su fortuna a levantar ese hospital. Y de ahí salen todos los hospitales que tenemos hoy. ¿Sabía esto? Una invención cristiana. ¿De dónde viene la palabra hospital?
¿De qué palabra le parece? Hospitalidad. Principio bíblico de hospitalidad. Los romanos no tenían hospitales porque entendían que a los débiles había que ayudarlos a morir, pero los cristianos entendían que habría que darles hospitalidad. De allí surgió la palabra hospital, para dar hospitalidad a aquellos que estaban en un tiempo de debilidad. Los romanos consideraban que al débil había que ayudarlo a morir. Los cristianos consideraban que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Era otro principio. Y así fueron formando los principios que hasta hoy tenemos y que están en peligro. Y que están en peligro. Y entonces formaron esto. Cuando nosotros vemos cómo podemos aplicar los principios de Dios en las diferentes áreas, ¿no? Mire, por ejemplo, en la política. Si nosotros tuviéramos un presidente cristiano, evangélico, ¿cambiaría Chile? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y creo que la respuesta es depende. Depende si ese cristiano conoce y aplica los principios cristianos de gobierno. De lo contrario, va a ser un cristiano gobernando a la manera atea. ¿Cuál es la manera atea de gobierno, de política? Yo le pregunté a la vicepresidenta, que después fue ministra durante el gobierno de Piñera, le pregunté, ¿qué es política? Ella me dijo, política, juego de poderes. ¿Cómo conquisto el poder? ¿Cómo lo retengo? ¿Cómo evito que me lo quiten? Yo dije, por eso anda como anda. ¿Qué es la política de una perspectiva bíblica? Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. Completamente diferente el paradigma del cual partimos. ¿Qué son los negocios? Un lugar para ganar plata. ¿Qué son los negocios de la perspectiva bíblica? Todo lo que hagas de palabra o de hecho, Colosenses 3:17, hazlo en el nombre de Jesús. Hacemos negocios para el nombre de Jesús. Y la Biblia comienza a decirte cómo hacer negocios. Y te dice, no te apresures a hacerte rico, porque habrás de destruirte. ¿Vas a hacer negocios? Paso a paso, no te apresures. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¡Wow! Principio de negocios, donde la palabra se respeta. Balanza y pesa justa tendrás. Principio de negocios, negocios honestos, ¿ya? Y hay tantos principios en la Biblia. Principios de educación. ¿Qué es educación? Desde una perspectiva humanista, transmitir conocimiento. ¿Qué es educación desde una perspectiva bíblica? Segunda de Pedro 1:5. Añadid a la fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿En qué lugar está el conocimiento? Número 3. ¿Qué es el propósito de la educación? Fe. Wow. Enseñar a los niños. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué se le enseña a los niños? La fe. A leer la Biblia, a escuchar la voz de Dios. ¿Puede un niño a los 5 años escuchar la voz de Dios? ¿Qué le parece? Claro que sí, claro que sí. Nuestra hija decía, papá, me voy a hablar con Dios, era chiquitita, ¿sí? Me voy a la montaña de oración. La montaña de oración, un grupito de piedras que había detrás de la casa, ¿ya? Y ella se ponía ahí, la montaña de oración. Y después venía, papá, Dios me habló. Me dijo que le tengo que pedir perdón a tal persona. Tenía que ser Dios, ¿eh? Es decir, qué interesante cuando los niños aprenden, ¿no es cierto? Fe. Y aprenden virtud en los colegios. Parece que no hay mucha virtud en los colegios. No se enseña mucho. Por lo menos todo lo que me dicen los profesores, no, cada vez estamos peor. Imagínate que se le enseña a un niño a los 6 años a perdonar. ¡Qué maravilla! Empieza a perdonar. Padres y educadores le enseñan a los niños a perdonar. Claro, hay un problema. Si a un niño se le vas a enseñar a perdonar, tú como educador, ya sea padre o profesor, tienes que haber perdonado. Porque si no es palabra vacía.
Jesús hizo y enseñó. No es que enseñó, hizo primero y enseñó. Y entonces le enseñamos a un niño a perdonar. Ese niño se va criando sano porque aprendió este principio, se le hizo un hábito esto de perdonar. Ya cuando somos grandes, claro, para ser sanos necesitamos ir a un psiquiatra, a un psicólogo, al curso de consejería 1, curso de consejería 2, el regreso de la consejería contraataca, ¿ya? Necesitamos toda la serie, pero no lo hacemos cuando estamos viviendo esos principios de Dios y lo enseñamos. El bullying, ¿cómo enseñamos la virtud de ir en contra del bullying? A través de la cultura de bendición. Enseñando a los niños a bendecir en lugar de criticar, juzgar y deshonrar y maldecir. Y lo enseño yo en los colegios esto. Colegios cristianos y no cristianos. Y es tremendo lo que pasa. Porque los niños comienzan a pedirse perdón, comienzan a llorar, comienzan a elogiar a los otros alumnos. Estaba en México en un colegio Nueva Era en el colegio, me invitó. Y yo les comencé a hablar, les dije que esto yo lo aprendo de Jesús, siempre les digo. Y cuando terminé de hablar, dije, bueno, vamos a practicarlo. ¿Quién quiere practicarlo? Y se levantó un chico adelante y dijo, yo, profesor, quiero ser el primero. Juan, y Juan estaba al final de todo, ¿no? ¿Sabes por qué te hago bullying? Porque tú eres mejor que yo y te tengo envidia. Y se arrepintió ahí, delante de todo. Se levantó otro chico, Graciela, yo lo mismo, te hago bullying porque tú eres mejor que yo. Y se levantó otro chico, profesor, es glorioso. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y se aplica a cristianos y no cristianos. Por eso hay que conocer los principios de Dios. Tenemos que elaborar material de educación sexual. Porque en los colegios, ¿qué se enseña? Si es que se enseña. Aparato reproductor del hombre, aparato reproductor de la mujer, cuando se tiene relaciones sexuales, cómo se pone y saca el condón, cómo evitar quedar embarazada. Todo en el área de lo físico. Y ni una palabra sobre que todavía no se inventaron los condones para las heridas emocionales que causa eso. Ni tampoco las consecuencias espirituales. Y si levantamos, inspirados en los principios de Dios, nuevas maneras de enseñar la sexualidad que involucre espíritu, alma y cuerpo, imagínate, y comenzamos a hablar sobre la identidad del ser humano, el valor que tiene ante Dios, el autocontrol, el respeto por el otro y todas las demás partes emocionales, físicas, algo mucho más integral que lo que se está ofreciendo hoy. Oh, qué tremendo lo que Dios quiere hacer si escudriñamos sus escrituras y nos metemos fuerte, porque la Biblia no es un libro de religión, la Biblia es un libro de todas las áreas de la sociedad. Imagínese el arte, cómo lo usaban los profetas el arte, para dar mensajes tremendos. Jeremías hizo una maqueta y se acostó al lado de la maqueta y comía, Dios le dijo que comiera tanto. Era una representación teatral para mostrar lo que venía sobre el pueblo de Israel. Hasta le hizo comer excremento para que supiera Israel lo que le iba a pasar si no se volvían a Dios. Y no se volvieron. 23 años Jeremías profetizando. Ezequiel va a visitar un alfarero y el alfarero hace una vasija y la destruye y vuelve a hacer otra, y a través del arte Dios está hablando lo que quería hacer con su pueblo. ¡Qué tremendo! Todo lo que respira, alabe al Señor. Todas las cosas, cuando entendemos la Biblia y la escudriñamos con todo el corazón. Así que con esto quería dejarle a ustedes esta palabra, la Biblia, libro de toda la vida. La Biblia nos enseña cómo ser buenos padres, hoy en el Día del Padre, cómo ser buenas madres, cómo ser buenos hijos, cómo educar, cómo hacer negocios,
cómo entrar en política o en gobierno. Todas las áreas, ninguna escapa a la verdad de Cristo, a la verdad de su palabra. Gracias, Señor Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por esta invitación. Gracias por tu palabra, que es nuestra lumbrera, nuestra linterna, que va alumbrando el camino. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.